Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un saludo cordial de parte de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas del Ecuador. Felicitar al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en especial al área de contabilidad gubernamental, por la brillantez del evento y un agradecimiento al grupo auspiciante. En lo que respecta al Ecuador, debemos partir de un marco conceptual para la contabilidad gubernamental. Y este marco conceptual está primero la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y le faculta al ente rector de las finanzas públicas el manejo de la contabilidad gubernamental. ¿Cómo se da esta interfaz de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas? Como vamos a ver a continuación, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dentro de su artículo 70, tenemos al Sistema Nacional de Finanzas Públicas, conocido como SINFIN. Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta área. Igualmente, dentro del artículo 71 del mismo COPLAFIT, tenemos la rectoría. La rectoría del SINFIN corresponde a la presidenta o presidente de la República del Ecuador, quien la ejercerá a través del ministerio a cargo de las finanzas públicas. ¿Qué será el ente rector del SINFIN? En este caso del Ecuador es el Ministerio de Finanzas. Igualmente, dentro del artículo 74 tenemos los deberes y atribuciones. Entre otros, podemos determinar, dar a conocer a cada uno de ustedes, dentro del punto 6, dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIN y sus componentes. El punto 30 nos dice preparar y elaborar estadísticas fiscales y consolidar la información presupuestaria, contable, financiera y de deuda pública de las entidades sujetas a este código. Igualmente, dentro del punto 31, la elaboración y mantener actualizados los registros de los entes financieros públicos y registros de los responsables de la gestión financiera. Punto 32, armonizar, homogeneizar y consolidar la contabilidad en el sector público. El 33 nos manifiesta la elaboración de los estados financieros consolidados de las entidades y organismos que forman parte del sector público no financiero. Dentro del COPLAFIT también tenemos el componente de contabilidad gubernamental. El artículo 148 se refiere al contenido y a la finalidad del componente de contabilidad gubernamental. La finalidad del componente de contabilidad gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad que integre las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos para fines de consolidación de la contabilidad y demás información fiscal del sector público no financiero. Estarán obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emite el ente rector de las finanzas públicas para el efecto. El artículo 157 menciona la agregación y consolidación de la información financiera. El ente rector de las finanzas públicas, el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, recibirá, validará, analizará, clasificará y procesará información financiera elaborada por cada ente financiero del sector público no financiero, con la finalidad de obtener estados financieros agregados y consolidados. Igualmente, el artículo 153 se refiere a la normativa aplicable en el sector público no financiero. El ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa para expedir, actualizar y difundir normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio para las entidades y organismos del sector público no financiero. Igualmente, dentro de su artículo 175 tenemos los sistemas de información. El ente rector de las finanzas públicas deberá establecer un sistema oficial de información
y amplia difusión que servirá de base para el control de la función legislativa, así como de la ciudadanía, que incluirá la información relativa al cumplimiento de lo expuesto en el código. En este aspecto, el Ministerio de Finanzas ha puesto al servicio de todo el sector público no financiero un sistema, una plataforma informática denominada SIG. Igualmente, en este momento está en estudios la nueva plataforma informática que incluirá ciertos aspectos, también ciertas modificaciones, y aumentará el servicio a la colectividad. Dentro de la normativa contable que rige a Ecuador, tenemos los principios de contabilidad gubernamental, y me he permitido poner en consideración de ustedes el principio del devengado. El principio del devengado en la contabilidad gubernamental manifiesta que los hechos económicos serán registrados en el momento que ocurran, haya o no haya movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación. Aquí es menester manifestar al auditorio lo siguiente. Cuando hablamos del devengamiento, estamos refiriéndonos a dos partes importantes que son los derechos o las obligaciones ciertas. Los derechos en contabilidad gubernamental se los conoce como las cuentas por cobrar, y las obligaciones ciertas como las cuentas por pagar. Lógicamente que las contracuentas, tanto para el ingreso como para los gastos, tienen afectación presupuestaria. Tenemos también dentro de otros principios la consolidación. La contabilidad gubernamental permitirá obtener información financiera consolidada a diversos niveles de agregación de datos, según la necesidad de la administración o en función de requerimientos específicos. Y tenemos la integración presupuesto-contabilidad. A través del catálogo general de cuentas se denota la asociación conceptual entre las cuentas contables y los ítems presupuestarios, el clasificador presupuestario, que permite ejecutar el presupuesto en forma simultánea a la anotación contable a nivel de ingresos y gastos de gestión, así como a nivel de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, refiriendo a los grupos contables. En esta lámina, como podemos ver, tenemos la cuenta por cobrar, que lo registramos en la columna del debe y lo estamos afectando a la contracuenta de los ingresos de gestión. ¿Qué tiene de particularidad esta lámina? En el sentido que el devengamiento o la afectación ya viene para el flujo del devengamiento. La cuenta por cobrar versus la contracuenta del ingreso de gestión, y se produce la interrelación presupuesto-contabilidad dentro de los ingresos. Dentro de los gastos, de igual manera, tenemos la contracuenta del pago versus las contracuentas de gasto, produciéndose en igual sentido o en igual manera el flujo del devengamiento. Aquí estamos, en estas dos láminas, hemos presentado cómo está en el Ecuador la asociación presupuesto-contabilidad. Como resumen, diríamos que dentro de la asociación de presupuesto-contabilidad tenemos el origen. La contabilidad registrará todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos, aun cuando pertenezcan a terceros. Ningún recurso queda excluido del proceso de registro e informes financieros. Luego tenemos la instancia. Los hechos económicos se contabilizarán en la fecha que ocurran dentro de cada periodo mensual. No se anticiparán ni postergarán los registros respectivos. Y por último tenemos la finalidad. La finalidad del componente de contabilidad gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad que integre las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos. Últimamente, a partir del año 2000, a partir del año 2012, tenemos las empresas públicas. Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad
De conformidad a la ley, para fines de consolidación de la contabilidad y demás información fiscal del sector público, estarán obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emite el ente rector de las finanzas públicas para el efecto. El impacto del Sistema Integrado de Administración Financiera del SIGEP, la integración se da entre módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, sistema de presupuestario de remuneraciones y nómina, y el sistema de bien de existencia. El ente rector de las finanzas públicas, el Ministerio de Finanzas del Ecuador, está considerando adaptar las ISP necesarias conforme a la realidad del país. Y el núcleo integrador del sistema se integra a través del grupo presupuestario y es de responsabilidad del Ministerio de Finanzas como ente rector, y la matriz relación presupuesto es administrada por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. Gracias a su gentileza. Gracias.